tardes. Da comienzo esta sesión pública del Consejo General del Real Instituto de Estudios Asturianos para recibir como miembro a doña Isabel Ruiz de la Peña González. Tal como establece la ley y el reglamento del régimen interior del RIDEA, la doctora Ruiz de la Peña González le da su discurso de ingreso titulado Doña Montrodo Pérez, vida y muerte y memoria en el monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo. Contestará su discurso el también miembro del número de esta casa, don José Antonio Álvarez Castillo. Tiene la palabra la doctora Ruiz de la Peña. Gracias. Señor director, señora secretaria, señoras y señores miembros del Real Instituto de Estudios Asturianos, señoras y señores. Es para mí un verdadero honor y una satisfacción estar aquí para pronunciar mi discurso de ingreso en el Real Instituto de Estudios Asturianos, institución que me es querida y cercana, cuyos miembros hoy me acogen tras haber apoyado mi candidatura de acceso hace algo menos de un año. Por ello, mis primeras palabras han de ser de profunda gratitud hacia todos ellos y ellas, por responder generosamente entregándome su confianza. Son muchos y diferentes los motivos que me vinculan a este instituto, al que considero desde hace mucho tiempo un referente en la investigación, la divulgación y la conservación de la cultura, el patrimonio y las ciencias asturianas. Conocí el RIDEA a través de mi padre, Juan Ignacio Ruiz de la Peña, que me enseñó a amar Asturias y a estudiar y proteger su cultura y su arte medieval en prolongadas jornadas de trabajo de campo por el territorio localizado entre los ríos Sella y Deva durante el trabajo de mi tesis doctoral. Una tarde como esta no puedo dejar de recordarle porque fueron muchas las horas que dedicó a esta institución, con el entusiasmo que ponía siempre en su trabajo, pero también lamentando los menguados recursos que la hacían casi una superviviente, con el mérito de dar a la sociedad asturiana mucho a cambio de muy poco. Como a muchos y muchas compañeras de la facultad que empezaban hace ya casi 20 años sus trayectorias académicas e investigadoras, esta institución me abrió sus puertas para impulsar la publicación de mi primer libro en el año 1999. La emoción que estos acontecimientos producen cuando se trata de la primera vez es difícil de describir, pero estoy segura de que muchos de ustedes la han sentido por llevar bastante más tiempo que yo embarcados en la docencia y en la investigación, ya sea en la universidad o en otros ámbitos dedicados a generar y a divulgar el conocimiento. A esta primera aportación, modesta y madura, siguió en 2002 otro libro, también apoyado por esta casa, resultado de mi tesis doctoral. Y en esta labor de impulso a los primeros y precisos pasos de una aprendiz de investigadora, sin duda es la que más agradezco al RIDEA y me alegra que siga siendo uno de sus objetivos prioritarios. Desde aquellos tiempos, mis lazos y mi colaboración con esta casa siguieron vivos, hasta que en el año 2012 su Consejo General aprobó mi nombramiento como miembro correspondiente. Ello me llevó a implicarme, en la medida de mis posibilidades, pero de forma mucho más activa, en las iniciativas y tareas de apoyo técnico y científico que desde mi formación académica mejor pueden contribuir al logro de los necesarios objetivos de este instituto. Siguiendo este recorrido, hace ya un tiempo, mi compañero de carrera, pronto amigo y más tarde colega, José Álvarez Castrillón, junto a otros integrantes ya veteranos en el RIDEA con los que mantengo una estrecha relación, me animaron a presentar mi candidatura para ingresar como miembro de número con el convencimiento y optimismo que suelen tener más los otros que una misma ante este tipo de retos. Pero lograron contagiarme su entusiasmo y la expectativa de colaborar con ellos y con tantas otras personas que hoy me acompañan en este rito de paso hicieron el resto. Entre ellas quiero hacer una mención especial de agradecimiento a mis avalistas, que aceptaron raudos ofrecerme su apoyo, con el compromiso que siempre ello supone. Junto a José Álvarez Castrillón, Lorenzo Arias Páramo, medievalista reconocido y compañero del departamento, y Leopoldo Tolívar Alas, jurista de prestigio y amigo cercano a mi familia desde siempre. Con el primero, además, estoy en deuda por aceptar la tarea de dar respuesta a este discurso de ingreso. A los tres, muchísimas gracias. Junto a ellos, quiero mencionar a algunas personas que están o que estuvieron vinculadas a esta casa, poniendo su experiencia y sabiduría al servicio de los demás de forma callada. Son muchos, pero me permitirán referirme a tres mujeres ligadas a mi trayectoria académica, cuyo magisterio y consejos han sido y son un privilegio. Mis dos maestras, además de directoras de tesis, Etelvina Fernández, miembro de este instituto, a quien le debo el magisterio y apoyo constante en la media distancia desde la Universidad de León, y mi añorada Juana Gil, que me abrió los ojos al arte altomedieval cuando iniciaba mis estudios universitarios y a la que sigo echando de menos cada día y cuyo despacho fue mi primera sede universitaria con derecho a mesa individual.
Y entre las que están hoy en esta sala, quiero mencionar especialmente a María Josefa Sanz Fuentes, a la que debo mucho, aparte de lo académico y científico, a pesar de no haber recibido de manera directa sus enseñanzas regladas. La familia, mi madre Isabel González, aquí presente, mis hermanas Teresa y María, Miguel y mis hijos Carmen y José, amigas y amigos, hacen el resto cada día apoyando un trabajo apasionante, pero invasivo a veces, y gracias a ellas y a ellos he podido llegar. Por último, quiero reconocer esta tarde, antes de comenzar mi discurso, el trabajo del equipo de la dirección del RIDEA, Ramón Rodríguez, Andrés Martínez Vega y Olga Casares, pero también de María Jesús Villaverde, bibliotecaria, y al personal del RIDEA, Graciano, Inés, Teresa, Agus, piezas claves que están a pie de obra para que esta casa funcione cada día mejor en el desempeño de su cometido. Y aquí estoy. Debo decir que aún sorprendida de estarlo, tomando el testigo de una larga tradición de 75 años cumplidos, a punto de incorporarme definitivamente a esta institución. Espero estar a la altura y no defraudar la confianza que en mí ahora se deposita. Y cumpliendo con el protocolo establecido, me corresponde pronunciar en estos próximos minutos un discurso de ingreso sobre el tema elegido. La elección del asunto no fue fácil, aunque buena parte de mis investigaciones se centran en el arte medieval de Asturias y fundamentalmente en el periodo románico. Pero mi interés por la figura de Gontrodo Pérez se remonta al año 2015, cuando llevada por la curiosidad de saber algo más sobre esta titular de tan rico sepulcro, me dispuse a consultar la documentación de la Comisión Provincial de Monumentos conservada sobre este asunto en el archivo del Museo Arqueológico de Asturias. Gracias a la ayuda de su bibliotecaria, Sofía Díaz, pude adentrarme en los avatares que esta pieza, con los restos de su moradora y excepcional epígrafe que la acompañaba, sufrieron en la segunda mitad del siglo XIX hasta encontrar descanso en nuestro museo las dos obras pétreas y el monasterio de San Pelayo, los restos biológicos de su fundadora, que descansan en su claustro a buen recaudo en un arca de madera, que con amabilidad me enseñaron Sor Covadonga Querol de Bascarán, Sor María del Rosario Fernández Miranda, archivera y bibliotecaria respectivamente, a quienes agradezco profundamente las facilidades recibidas. Este primer interés sobre Gontrodo Pérez no tuvo frutos inmediatos, pero siguió rondándome la cabeza, y incidimos sobre ello en una exposición que en 2019 llevamos a cabo desde un proyecto de investigación en el que la figura de Gontrodo fue en realidad, y su sepulcro fue en realidad, el centro neurálgico de la sede de esa exposición. A partir de ahí, diferentes publicaciones de más amplio radio, pero siempre pendientes de la figura de Gontrodo Pérez, me llevaron cada vez más a aumentar el interés por ella, y algunas de esas conclusiones parciales, todavía tímidas, las he expuesto en algunos congresos en el año 2020 y en el año 2021. Pues bien, con estos precedentes y la ocasión que me brindaba este discurso, decidí avanzar un paso más y completar ese trabajo con el análisis de las nuevas fuentes sobre su vida, su muerte y el rastreo de otros testimonios con los que hacer el seguimiento de la memoria de Gontrodo a lo largo de los siglos, a lo largo de su historia, y hasta época muy reciente, con la reubicación de su sepulcro y su epitafio tras la restauración en el claustro del antiguo convento de San Vicente, donde hoy los podemos disfrutar. El interés y las ricas derivaciones del tema, junto al actual debate sobre la gestión y los posibles usos del solar de la Vega, han suscitado aún recientemente en este Real Instituto ricas reflexiones y aportarán sin duda en el futuro nuevas sugerencias. Pues bien, en estos próximos minutos intentaré repasar o plantear los problemas que nos sigue suscitando el estudio de esta relevante mujer y las últimas conclusiones tras el acercamiento o reinterpretación de las nuevas fuentes a las que he podido llegar. Para intentar ir por orden, estructuraré mi exposición siguiendo el título de la misma, como si fuera una obra de teatro con 3 actos. Primer acto, la vida; segundo acto, la muerte; y tercer acto, la memoria de Gontrodo Pérez. Para comenzar este recorrido hay que tratar de construir, aunque hagamos aquí sumariamente, los hitos ya bien conocidos de la trayectoria vital de Gontrodo, para lo que contamos con el estudio del monasterio de Santa María de la Vega, que publicaba en 1994, precisamente en este Real Instituto, Andrés Martínez Vega. Aunque las crónicas hispanas del siglo XII solo se interesan por las mujeres de manera muy tangencial, como señaló Simon Barton, en este caso contamos con una información relativamente rica sobre su vida, gracias a la inusual atención que dedica a Gontrodo la crónica de Fons Imperatoris, escrita a mediados del siglo de esta centuria, como constató hace unos años el profesor Miguel Calleja, y a sus referencias también a algunas donaciones en las que Gontrodo se aparece implicada. Era hija de Pedro Díaz y de María Ordóñez, terratenientes vinculados a los mejores linajes de Asturias y Tineo, pero no adscritos a la nobleza asturiana.
La crónica sitúa su relación con el rey Alfonso VII en el verano de 1132, coincidiendo con el desplazamiento del monarca a Asturias a sofocar el levantamiento del conde Gonzalo Peláez, como es bien conocido. En aquel momento, Gontrodo tenía unos 22 años, y el rey debió prendarse de su belleza y consiguió hacerla su concubina durante un año. Fruto de esta relación nació la niña Urraca, que fue criada por su tía, la infanta Sancha, hermana de su padre el rey. El cronista califica a esta niña de infante y menciona que en 1144 fue entregada en matrimonio al rey Sancho de Navarra, vasallo del monarca. En este punto del texto, el texto se extiende en los pormenores de la boda, que tuvo lugar en León, y sabemos que fue la infanta Sancha quien organiza la ceremonia y quien acompaña a Gontrodo. En esta ocasión, la crónica califica a Gontrodo de Mater Reginae y dice que, colmados así sus deseos para su hija, profesó en el monasterio de Santa María en Oviedo. Llegados a este punto, creo interesante reparar en el tratamiento amable que dedica la crónica en todo momento tanto a la boda de Urraca, pese a ser hija ilegítima, como a su madre, la concubina regia, cosa que no sucederá con la caracterización mucho más dura que otras fuentes van a dedicar a otras amantes de reyes leoneses. Este respeto hacia Gontrodo se ve reforzado con las ricas tierras y privilegios que el rey le otorga a ella y a su familia. Las noticias sobre Gontrodo prácticamente desaparecen en las fuentes cronísticas posteriores. Jiménez de Rada la menciona a mediados del siglo XIII como Gontroida sorore didaci Abregonis, lo que hace pensar que sus herederos mantenían la memoria de parentesco. Y a partir de aquí, las menciones se circunscriben al ámbito territorial asturiano. Gracias a unas de esas generosas donaciones del rey a Gontrodo, con unos 32 o 33 años, decide llevar a cabo la gran fundación de Santa María, de la Vega en Oviedo, que cristalizaría finalmente con la carta de fundación en 1153. Esta iniciativa está motivada, según dice la crónica, por la salvación del alma del emperador, que es así como llamaban al rey Alfonso VII, y de la infanta Sancha, sus benefactores. Pero aparte de esta dedicación, quizá más simbólica y oficial que sentida realmente, considero que pudieron ser otras las razones que le condujeron a la nueva fundación. En estos años, los viejos monasterios del infantado estaban sufriendo importantes transformaciones. En San Isidoro de León, la instalación de los canónigos regulares impedía la acogida de mujeres de la realeza. No obstante, siendo abad menendo a mediados del siglo XII, Gontrodo fue recibida como sociam et spirituatem filiam, según se documenta en el archivo de este monasterio, pero llegaba ya como parte de su propia comunidad ovetense de Santa María de la Vega. En Oviedo, el prestigioso monasterio de San Pelayo reforzaba la jerarquización de su comunidad benedictina, como constatan las menciones a la sacristana, la priora o armaria, aunque en estos años aún acoge algunas viudas de la nobleza local. Para Gontrodo, sin embargo, se buscó una solución diferente, alejada de los monasterios del infantado, y que forma parte de las muchas variantes de vida religiosa femenina bien estudiadas por Constable en el año 2018. Su intención temprana de instalarse por su cuenta, si me permiten la expresión, queda clara ya en 1147, cuando en una donación al monasterio de San Vicente establecía que la mitad de aquellas rentas quedasen para el sustento de su propia comunidad. Pero también parece que hay consenso entre los investigadores en que el papel de Gontrodo en esa nueva comunidad nunca es el de abadesa o priora. El modo de su profesión monástica resulta poco claro, ya que siguió disponiendo de sus propiedades y, como recoge Constable, la obediencia de este tiempo permitía a las mujeres de la aristocracia llevar cierta vida religiosa sin convertirse formalmente en monjas. Es el caso claramente de Gontrodo. En el documento de dotación se denomina a sí misma únicamente como Gontrodo Petri, sin ningún apelativo que nos ayude a afinar su condición. Entre los calificativos que le otorgan otras personas están el de fundadora, madre espiritual o famula dei en el obituario de la Catedral de Oviedo, pero ninguna de las tres opciones nos ayuda a concretar este papel desempeñado en la Vega. En conclusión, lo que podemos asegurar es su posición preponderante a la cabeza de la comunidad, pero no mucho más. Como es bien conocido, esta fundación se adscribió a una congregación de escasa presencia en el reino, la Orden Francesa de Fontevraud, creada por Robert d'Arvissel a principios del siglo XII, que constituía una variante más estricta que la benedictina. La ovetense fue objeto de nuevos favores de Alfonso VII y de la infanta Sancha. Y conviene destacar que Inocencio III haya atribuido cierto protagonismo a esta en la fundación del monasterio fontebrista de la Vega en León.
Así es que la elección de esta orden de Fontebró como casa de acogida de Gontrodo Pérez, que a primera vista resultaría algo extraña, parece responder a una pauta ya bien documentada del patrimonio de la congregación por parte de las familias regias y más concretamente por parte del infantado. En nuestro caso, el impulso regio de Santa María de la Vega de Oviedo es muy claro, empezando por el propio terreno donde se iba a sentar, en el propio fundo de Alfonso VII, y siguiendo porque el documento fundacional es rico en referencias al patrocinio del monarca. Gontrodo lo intitula conjuntamente con su hija la reina Urraca y se especifica que los bienes que integrarán su patrimonio proceden tanto del rey como de su propia familia. Pero además, la elección de esta congregación francesa se inscribe en un contexto en el que la orden fontebrista parece destino adecuado para retiro de mujeres de la realeza. Es el caso poco conocido de Mafalda, la tía de Fernando II, quien al quedarse viuda terminó refugiándose en tierras leonesas y aparece en 1173 como priora de Santa María de la Vega de León, al que me he referido antes. Por lo tanto, Gontrodo se integra en esta acción, en la órbita de las élites femeninas de la parentela regia. En la detallada dotación de 1153 se concede al monasterio un extenso patrimonio en tierras, siervos o ganado, y se atribuyen los bienes a la enfermería, a la hospedería o al servicio del altar. En el ajuar litúrgico se mencionan un cáliz, acetres, candelabros y una orcéola, entre otros objetos, 3 frontales y velos citados en su nombre árabe, alfajiaras, vestimentas sagradas para el capellán como dalmáticas, ropas de lino, manípulo y estola, así como un misal y libros litúrgicos. Por otro lado, el monasterio de la Vega en Oviedo mantenía un perfil dúplice en cuanto al género de su comunidad, como constatan la mención de 1157 de un prior y una priora. Pero dicho esto, el lugar preponderante se reservaba, sin duda, a las mujeres que hubieran tenido, según dicen, una trayectoria en el mundo. Sin embargo, tras la muerte de Gontrodo en 1186, apenas perduró 10 años la vinculación a Fontevraud, ya que en 1196 ya lo encabeza una abadesa, el monasterio de la Vega, evidenciando así su autonomía de la casa madre. Pero ¿cómo sería este conjunto, escenario en el que pasaría Gontrodo la mayor parte del tiempo con su comunidad? La materialidad de los edificios de la primera fábrica de la Vega, la fábrica románica, apenas la conocemos, apenas se conoce, debido a las sucesivas reformas que han llevado casi a la desaparición de un conjunto originario muy difícil de documentar sin una excavación arqueológica rigurosa del solar, que ayude a aproximar el trazado y la estructura de sus espacios. Destaca su emplazamiento periurbano, como tienen en pantalla, que recuerda los casos de los monasterios cistercienses de las Huelgas, pero también de Movisón, este último en Francia, promovido por Blanca de Castilla en 1241, por tanto casi un siglo después que el monasterio de la Vega, pero donde se repiten las pautas de enterramiento de la fundadora vinculada a la familia real. Ambos ejemplos, las Huelgas o Movisón, nos podrían servir de referencia aproximada de la disposición del monasterio fontebrista de Oviedo. Más allá de los paralelos de la localización o del planteamiento espacial general, por supuesto cabe pensar si también se reflejaría en nuestra fundación la influencia planimétrica y constructiva de la casa madre fontebrista, cuyos estudios más recientes corresponden a Daniel Prichat. Pero si vamos a los datos ciertos que tenemos o que no tenemos, la carta de fundación de 1153 indica que se construyó desde la base, dice a fundamentis. Posiblemente, y a juzgar por los escasos testimonios conservados, se tratase de una fábrica de gran calidad, dada su capacidad de financiación, capaz de contratar a un buen taller tanto para la obra de construcción como para el trabajo de escultura, de la calidad que vemos, por otra parte, en algunas de las obras ejecutadas en Oviedo, en el Oviedo románico, en diferentes momentos de su siglo XII, como San Pelayo, San Vicente, lo que queda, o la misma catedral. En cuanto a la arquitectura, algunas referencias documentales permiten suponer espacios o elementos constructivos coincidentes con los que Prichat ha estudiado para la casa madre francesa. Por ejemplo, la reserva de rentas para la enfermería de Oviedo, dice Indomo Hospital, recuerda el peso de esta administración en Fontevraud. Por otra parte, muy posiblemente, igual que la casa madre quedó protegida por una cerca, lo estaría también la filial ovetense, según algunas noticias más tardías, que sitúan una casa a las afueras de Oviedo, dice literalmente, junto a las puertas de la Vega. Es posible que esa fuera la puerta del recinto que en el siglo XIV se cita como corral de la casa. Por último,
A fines del siglo XIV hay noticias del dormitorio común y también de cámaras individuales, de la abadesa y de las monjas. También noticias o menciones al refectorio, a la claustra, al coro, a la portería y a la puerta a reglar. Si son escasas las menciones, los testimonios materiales conservados de la fábrica románica son mínimos y de muy difícil conocimiento directo por el cierre de la zona del solar de la fábrica de armas en la que se conservan. En el siglo XVII y XVIII tuvo lugar su ampliación barroca, muy bien documentada en un reciente estudio publicado por la profesora Yayoi Kawamura en el año 2007. La iglesia medieval fue sustituida a fines de esta centuria del siglo XVII por un nuevo templo que a su vez fue derribado en el año 1917, lo que provocó las quejas de Aurelio de Llano, que trascendieron en su publicación Bellezas de Asturias y que tienen recogidas en pantalla. Con el ánimo de encontrar nuevos datos o planos que aportasen alguna novedad a la disposición de los enterramientos o de los vestigios románicos del conjunto, en junio del año pasado me desplacé a consultar los fondos de la fábrica de armas que se encuentran en el Archivo General Militar de Segovia, pero por desgracia, y como muchas veces nos sucede, no encontré ninguna noticia de interés sobre este particular. Había que intentarlo, pero volví con las manos vacías. Por aquella época, en 1917, todavía se conservaba la torre románica, derribada en 1918, visible en algunas fotografías conocidas ya del conjunto fabril y publicada una de ellas por Aurelio del Llano, la que tienen a su izquierda, y por suerte muy bien documentada, de manera excepcional, en su alzado exterior, por un dibujo incluido en la obra tan meritoria Monumentos Arquitectónicos de España del siglo XIX. Se localizaba a los pies de la iglesia barroca, tenía planta cuadrada, como podemos ver, y una estructura y calidad semejante, de gran calidad, a la Torre Vieja, a la Torre de San Miguel de la Catedral de Oviedo, pero también a otros modelos asturianos, también conocidos, como la Torre de Celorio, con una restauración que estamos viendo en pantalla, en torno al año 1100, y otros ejemplos próximos, como la Torre de Cornellana, que recientemente se ha mencionado también aquí, o algunos más tardíos, pero vinculados dentro del arco atlántico francés, como la Torre de Saint-Pierre de Ambleville o de Saint-Barthélemy de Bergerac, en la zona de Sagan-Maritim, que en su día pude publicar en la tesis doctoral. Del templo solamente quedan dos portadas románicas, que se integran actualmente en la capilla de Santa Bárbara de la fábrica de armas. Una es la anterior, que tiene el arco polilobulado, y la otra sería la más sencilla que tienen en pantalla. A estas dos portadas se suma una tercera, que se conoce nuevamente por el dibujo incluido en Monumentos Arquitectónicos de España, pero que si nos fijamos no se corresponde con ninguna de las dos reutilizadas por no coincidir el número de capiteles. Esto puede ser debido quizá a una refactura, a un error, pero en todo caso nos da que pensar y conviene seguir indagando en ello. La que tienen a su derecha tiene dos capiteles en lugar de uno, como tiene la portada sencilla que se conserva hoy. Entonces puede ser una portada de otra zona, quizá, no lo sé, o quizá fruto de un error. En estas portadas la calidad se aprecia sobre todo en los capiteles labrados con motivos vegetales, cuya mejor forma de acercarnos a ellos, quizá desgraciadamente, es a través de las fotografías, estas fotografías, o afortunadamente podríamos decir, que se conservan precisamente en este archivo del Instituto de Estudios Asturianos. La calidad es excepcional, pero como digo, entronca con otro tipo de piezas conservadas de estos monasterios importantes de la ciudad de Oviedo, como San Pelayo o como San Vicente también. Pasando al segundo acto, nos llegaría la muerte. En 1186 fallece Gontrodo, y la ausencia de documentación sobre su voluntad expresa de enterramiento en la casa fundada por ella 30 años atrás nos plantea inevitablemente alguna duda sobre si fue esta su primera o única opción barajada. En principio sería razonable asumirlo, pero consideramos posible que tras su visita y solicitud de aceptación en San Isidoro de León pueda adivinarse quizá su deseo de ser sepultada en el Panteón Regio de la monarquía leonesa. Si así fue, muy probablemente su condición de concubina y no de esposa legítima del rey debió vetarle ese privilegio. Es posible que la misma razón frenase la posibilidad de acogida y enterramiento de Gontrodo en el monasterio, ya consolidado y prestigiado, de San Pelayo de Oviedo, que era una institución de acogida de infantas y de viudas nobles. Otra opción, una tercera opción, bien documentada, en el caso de otras mujeres poderosas, era la de fundación o acogida en un monasterio cisterciense, pero hasta 1206 no hay certeza documental de la existencia de comunidades cistercienses femeninas, por lo tanto también quedaría descartada.
Y fuera como fuera, la amante del rey fue enterrada en un rico sepulcro de piedra caliza blanca en el monasterio, que por fortuna se conserva junto a la extraordinaria lápida funeraria en el ala oeste del claustro del Museo Arqueológico. Con el paso del tiempo se sumarían otros sepulcros de personajes notables a la Vega, como el de la abadesa Sancha Álvarez, muerta a fines del siglo XIII, conservado este sepulcro con su epitafio también en el Museo Arqueológico de Asturias y que conformarían sin duda un conjunto funerario muy destacado. La alteración de la fábrica del templo románico en la intervención del siglo XVII y XVIII nos impide asegurar exactamente en qué lugar del conjunto monástico se situó originariamente el enterramiento de Gontrod. En Fontegó constan sepulturas dentro del templo, ya en el siglo XII, como sabemos, de esta orden, que fue elegida como lugar privilegiado de enterramiento en Francia, para acoger en su casa madre de Anjou los restos de la familia Plantagenet. Pero en los reinos ibéricos el contexto en el último cuarto del siglo XII resulta variado. Desde luego estaban próximos los panteones reales de Oviedo o de León, con espacios sepulcrales a los pies del templo, pero en conjuntos de nueva planta, como el de las Huelgas de Burgos, parece que los primeros enterramientos fueron en la capilla de la Asunción, en el cementerio, y hay que esperar a principios del siglo XIII para su traslado al interior de la iglesia. Los testimonios más fiables en los que apoyar esta cuestión son las descripciones anteriores a la Reforma barroca, pero los eruditos del siglo XVI que describieron el monasterio de la Vega no aclaran exactamente si estaba dentro o fuera del templo. Tirso de Avilés se limita a decir, cuando transcribe el epitafio, que estaba enfrente de la puerta, y luego añade que el de la abadesa Sancha estaba, como entramos por la puerta de la iglesia, a mano derecha, en un enterramiento alto, debajo de una arcada, lo cual tampoco nos ayuda en exceso. Ambrosio de Morales indica que el sepulcro de Gontrodo estaba en la iglesia en un arco con un epitafio en verso, sin dar más detalles. La disposición semicircular de la lauda, que forma el conjunto con el sepulcro, y el hecho de que la caja tenga un mejor acabado en su parte frontal que en las otras tres, hacen pensar que fue concebido efectivamente para ser visto solo desde un frente, seguramente encastado en un arcosolio, como es una estructura muy característica y muy frecuente en los enterramientos de fines del románico. Tenemos un ejemplo poco conocido en la abadía de Covadonga, de enterramientos románicos de este tipo, y yo creo que podrían ser un buen ejemplo quizá de disposición del sepulcro de Gontrodo en la iglesia. Las descripciones más recientes ubican el sepulcro de Gontrodo Pérez en un lugar destacado, tras la Reforma barroca, que parece haber extendido la fábrica hacia el este en esa dirección. Estaría posiblemente junto a la puerta norte que daba al claustro, como indica la imagen proyectada. Si aquel fue su lugar primigenio, estaría confirmando el lento proceso de entrada de los enterramientos de prestigio en el interior de los templos, no solo para la realeza, sino también para la nobleza. En 1331, Rodrigo Álvarez de Asturias mencionaba en su testamento que su hijo, Álvar Díaz, había sido enterrado en la Vega, ante el altar mayor. Es muy tarde ya, de todas formas, es una época más tardía, ¿no? Dice, pero la zona del claustro bajo, lindando con el coro, siguió siendo durante siglos la preferida de la sepultura de las monjas, y de hecho es la que parece haber concentrado, en este caso, los enterramientos de más alta calidad en el monasterio de la Vega. El caso de Gontrodo quizá ayude a explicar, para ampliar un poco el radio de estudio, la pauta que parece observarse en otras mujeres de la realeza, que por algún motivo están ya relativamente alejadas del centro de poder regio y son atraídas por órdenes nuevas, a veces en lugares relativamente periféricos, en ocasiones creados por ellas mismas. Un buen ejemplo es el de Jimena Muñiz, amante de Alfonso VI, de la que nacería la futura reina Teresa de Portugal, circunstancias ambas que me han llevado a compararla con nuestra Gontrodo. Sus restos terminaron reposando en la abadía benedictina de San Andrés de Espinareda, en el Bierzo, adornados con una interesante lápida funeraria a la que me referiré brevemente después. Lo mismo ocurrió con Estefanía Pérez, amante de Alfonso IX en este caso, enterrada en el monasterio de Fiáes, en plena zona fronteriza con el Reino de Portugal, de origen benedictino este monasterio hasta mediados del siglo XII, que pasó a depender después del monasterio cisterciense de San João de Tarouca. Pero tenemos más ejemplos. Por su parte, Urraca de Portugal, primera mujer de Fernando II y madre del que llegaría a reinar como Alfonso IX, vio roto su matrimonio por razón de consanguinidad. A partir de ahí, parece haber seguido vida religiosa también, lo que explicaría su sepultura en Santa María de Bamba, un lugar marginal para una reina marginada. Y en fin, la propia casa madre de Carracedo, que tienen también proyectada en la diapositiva, fue el lugar de enterramiento de Aldonza Martínez, otra de las amantes de Alfonso IX.
Centrándonos en el análisis material del sepulcro de Gontrodo, lo primero que llama la atención, desde luego, es su calidad de ejecución, que lo sitúa muy por encima de los escasos ejemplos conservados en Asturias y en el Reino de León en el siglo XII. En nuestro territorio podemos citar el de Santo Adolfo de la Mata, mucho más modesto en cuanto a factura, el del monasterio de Tina, que se conserva también en el Museo Arqueológico, y el contemporáneo, el de Gontrodo, procedente también de Santa María de la Vega, pero sin epígrafe identificativo de su titular, por desgracia, que se conserva en el Museo Arqueológico de Asturias y que también es de piedra caliza y de una calidad no tan buena como la del de Gontrodo, pero desde luego de una calidad muy notable, y además procede también del monasterio de la Vega. En el caso que nos ocupa, la caja del sepulcro de Gontrodo se ejecuta en piedra caliza, y Ciriaco Miguel Vigil apuntaba que en su interior se labraba un hueco para la cabeza, detalle que sin mover la tapa no podemos apreciarla, pero desde luego nos fiamos de Ciriaco Miguel Vigil. Salvo obras excepcionales, la mayor parte de los sepulcros conservados en este contexto presentan una decoración austera y restringida únicamente a las laudas, a la parte de la tapa, combinada frecuentemente con las bandas epigráficas en el eje o en el perímetro de las mismas, que identifican al titular del sepulcro y refieren los datos de la muerte, del óbito. En nuestro caso, no se puede hablar de ornamentación austera precisamente aquí, aunque no contemos con la imagen del adyacente, según vemos, por ejemplo, en los excepcionales enterramientos de la Casa Madre en Fontecó, ya que en el noroeste peninsular se harán habituales los yacentes a partir del siglo XIII fundamentalmente. Antes no tenemos, hay excepciones, pero no tenemos prácticamente ninguno. La cubierta del sepulcro es una pieza calcárea a dos aguas que no conserva policromía aparente, con forma de trapecio que se estrecha hacia los pies y delimitada en su parte inferior mediante un cordoncillo de sogueado. En un eje central se aloja el epígrafe con el nombre y la fecha de la muerte de Gontrodo, que es 1186. La lauda divide su superficie en dos campos profusamente decorados a base de franjas de roleos vegetales que encierran aves y encierran también cuadrúpedos con cuellos muy largos que se entrelazan, mordisqueando las patas unos a otros y a veces haciendo torsiones muy complicadas, lo que nos da idea de la buena calidad del taller. Estos motivos remiten al vocabulario común de la cultura mediterránea, presente desde la Alta Edad Media, tanto en Bizancio como en el ámbito musulmán, y en el occidente cristiano, difundido a través de las artes suntuarias en múltiples soportes artísticos, como textiles, orfebrería, marfiles y talla en madera. Contamos con abundantes ejemplos en los principales centros de producción artística del románico tardío, lejos o cerca. En Francia, por ejemplo, muy parecido es el dintel de la Catedral de Sens, o un mosaico de la abadía de Montecassino, en Italia, de cronología anterior, pero que también tenemos en los textiles hispano-musulmanes, que a veces envuelven, por cierto, el interior de los relicarios, como el tejido islámico del arca de San Pelayo en el tesoro de San Isidoro de León, que es muy interesante. Un ejemplo altomedieval cercano al monasterio de la Vega lo tenemos en la decoración de la tapa del sarcófago de Itacio, localizado en el Panteón de Santa María del Rey Casto, y que muy posiblemente conocería nuestra protagonista y los artífices de tan rico sepulcro. Y en la órbita de los talleres de escultura de mayor radio del siglo XII también es posible encontrar motivos próximos en el sur de Francia y en el románico navarro, y la decoración del sarcófago de Gontrodo no difiere mucho de la de algunos capiteles de la Catedral de Pamplona, como tenemos en pantalla, o del monasterio de San Pedro de Moissac, en el que se ven esos animales entrelazados, que entrelazan sus cuerpos mordiendo sus patas y que nos recuerdan bastante, o a mí al menos me recuerda, algunos de los detalles que veíamos en el sepulcro de Gontrodo. Por lo tanto, tenemos una serie de elementos de coincidencia estilística o plástica que nos pueden poner en una órbita mucho mayor que la de meramente el Reino de León. Por último, entre las manifestaciones funerarias que en el románico simbolizan materialmente el estatus de las difuntas, es fundamental rastrear posibles testimonios sobre el ajuar y la indumentaria que acompañaban su rito de muerte y enterramiento, como las piezas de orfebrería, eboraria, marfiles, donadas a los monasterios, las telas ricas, como las que tenemos en pantalla, o sudarios que envolvían sus cuerpos como mortaja, muchas de ellas procedentes de los talleres de Al-Ándalus. Y tenemos algunas de San Zoilo de Carrión de los Condes, donde hay una serie de telas en la sacristía muy interesantes, y en San Isidoro de León también se conservan tejidos islámicos que eran los más apreciados en este momento y que eran adquiridos por estas personas pudientes muchas veces para enterrarse con ellas o para depositar las reliquias de sus santos venerados. Pero en este caso, si bien no sabemos gran cosa de la disposición del cuerpo de Gontrodo, por desgracia, en su sepulcro, el reconocimiento de sus restos efectuado en 1845 por la Comisión Provincial de Monumentos permitió ver
un cuidado especial en la preparación del cadáver, pues describe los restos mortales de una mujer de mediana conservación y alguna parte de calzado. Eso sería muy interesante poder verlo porque quizá se conserve algo en los elementos que se han trasladado al nuevo emplazamiento. Esto recuerda otros casos contemporáneos donde se han podido rescatar algunos de esos atavíos ricos y permite pensar que Gontrodo fue sepultada con atuendo de calidad, incidiendo también en la novedad de estas prácticas funerarias. En la dotación de 1153 ofrece un interés especial para nuestra caracterización del estatus de Gontrodo la existencia de inusuales tejidos, orfebrería, libros, piedras preciosas. Se habla de un zafiro, 2 jaspes, una amatista, que la sitúan en la cultura material propia de la nobleza y que tiene un referente de altura, sin duda, en el cercano tesoro de San Isidoro de León, con el que mantuvo vínculos estrechos en vida, como hemos mencionado en esta conferencia. De este modo, Gontrodo se suma al llamativo número de mujeres que actuaron como promotoras de objetos artísticos en el románico asturiano, como las propias reinas altomedievales o la interesante Sancha González, donante de la excepcional Cruz de Fuentes, conservada hoy en día, desgraciadamente, en el Museo Metropolitano de Nueva York y estudiada por Cyrus Martin y Jesús Rodríguez Viejo recientemente. Asimismo, creo interesante resaltar otro estudio de Cyrus Martin que publicaba hace unos meses nada más en sus últimas investigaciones sobre unas piezas de ajedrez islámicas de cristal de roca conservadas en la Catedral de Orense y su vinculación a las nobles Ilduara, Eiriz y Hermesinda de Carcasona, lo que de nuevo constata la capacidad de estas mujeres de acceso a piezas muy escasas que formarían parte de sus objetos personales. El apego a estas piezas, y mucho más aún cuando tenían un carácter espiritual o simbólico para sus poseedoras, seguramente las llevaría a enterrarse con ellos. Es posible que fuera ese el caso de Gontrodo, aunque como digo no tenemos constancia directa de ello. Y llegamos ya a la tercera y última parte de esta exposición, porque tras la muerte viene la conmemoración, el recuerdo y la manipulación de los testimonios materiales vinculados a estas mujeres poderosas, que estuvieron cerca de los reyes, pero no siempre llegaron a formar parte de las familias con pleno derecho. ¿Cómo nos ha llegado el recuerdo y la memoria historiográfica de Gontrodo Pérez? La memoria de las élites sociales en la Edad Media se construye activando diversos mecanismos desde diferentes instancias, así que voy a tratar de repasar rápidamente los que a la luz de las fuentes afectan a nuestra Gontrodo. La voluntad de ser recordado provocó en los miembros de las familias poderosas la disposición en vida de su conmemoración post-mortem, lo que podemos llamar, o que he llamado en esta diapositiva, la autoconstrucción de la memoria. En la familia de Gontrodo Pérez, esto se constata en particular en su hija Urraca, que en 1155 hace una donación a San Vicente para la fundación de un aniversario. Pero más expresiva todavía, mucho más, es la que hace en 1161 a la Catedral de Oviedo, la propia Urraca, que regula detalladamente la pitanza que se ofrecería al cabildo. Una vaca, 2 cerdos, 5 carneros, 20 gallinas, pan de escanda y sidra en abundancia, según recogió García Larragueta, todo para conmemorar su enterramiento en el Panteón Regio de Santa María del Rey Castro. Esta donación se ofrecía para el descanso eterno de Urraca y de unos reyes que identificaba como sus antecesores. En ella se establecía que al final de los oficios debían procesionar hasta su sepulcro el obispo y los canónigos con velas e incienso para celebrar allí sufragios por sus almas. Recientemente se ha sugerido la posible planificación del enterramiento de Urraca con su madre en La Vega, pero creo que este testimonio descarta que esta fuera su intención, por sentirse reina y pretender legitimar esta condición con el descanso en el lugar de los reyes. No olvidemos que en 1158 figuraba como regnante en Asturias. En todo caso, y fuera cual fuera su intención, los avatares políticos la llevaron a ser expulsada de Asturias y a enterrarse finalmente en la Catedral de Palencia, como sabemos. Junto a Urraca, otros familiares de la generación de Gontrodo muestran la misma preocupación, y ella se sumó a la intención autoconmemorativa en vida. Así quiso ser recordada en la Catedral de Oviedo o en San Isidoro de León, panteones regios en ambos casos, en los que funda sendos aniversarios. Y la comunidad de San Isidoro prometió celebrar en su memoria plenum officium defunctorum, similares a los de cualquier otro canónigo, cosa que es muy destacada, y en el obituario de la colegiata aparece Donna Gontrodo con fecha de 9 de mayo. Más allá de las iniciativas propias para asegurarse la salvación de su alma, su casa de acogida en Oviedo mantuvo puntualmente su recuerdo, y Ambrosio de Morales, ya en el siglo XVI, muy tarde,
nos menciona los muchos sufragios que se celebraban por la fundadora y por el emperador. El segundo ámbito del recuerdo se produce tras la muerte, no ya como autoconmemoración, sino ya como conmemoración por parte de otros, ya sea de forma inmediata o algún tiempo después, evocando los datos del óbito directamente sobre el sepulcro mencionado, que acogió con gran lujo el cadáver de Gontrod. En este caso conservamos dos inscripciones, dos epígrafes que ofrecen gran interés en la forma y en el fondo, y que fueron recogidas por los sucesivos eruditos que repararon en este enterramiento tan interesante, pero cuyo estudio más profundo realizó sin duda hace unos años don Francisco Diego Santos, y muy recientemente quiero destacar en una interesante investigación publicada en 2020 en la revista Studi Medievali el profesor Pedro Manuel Suárez Martínez. La primera inscripción se dispuso en una banda que sirve de eje compositivo de la lauda, con un sencillo epitafio sepulcral de una única línea con el nombre de la fallecida, su condición de famula Dei y el año de su muerte. Llama la atención en ella el hecho de que en una época en que las inscripciones funerarias femeninas suelen caracterizarlas como hijas, a estas mujeres como esposas, como madres, la de Gontrodo se centra en el aspecto religioso con una fórmula, por lo demás, muy frecuente. El lapicida comete, como vemos y como se sabe bien, un error al labrar la cronología, que figura como era de 1524, cuando en lugar de las dos Ds debía haber colocado dos Cs para que era 1224, con lo cual el año 1186. Pero desde el punto de vista gráfico, los expertos, que no es mi caso, no ven indicios de que se trate de una de las renovaciones que aparecen a veces en el contexto funerario, como instrumento de construcción memorial, bien estudiadas por la profesora Encarnación Martín de la Universidad de León. El conjunto funerario de Gontrodo Pérez de la Vega se completaba con una segunda inscripción, mucho más rica, labrada en una lauda caliza de remate semicircular para adaptarse al arco en el que encajaría su lugar original. Su análisis formal refleja que fue ejecutada por una mano distinta a la que dispuso la anterior, lo que parece sugerir dos momentos diferentes, encajando ahora sí en la práctica de las renovaciones y amplificaciones a las que me he referido ahora mismo. No obstante, su fecha no parece, según los expertos, alejarse mucho de la del fallecimiento de Gontrodo, quizá el año 1200 aproximadamente. Pedro Manuel Suárez la define como seguidora de la inscripción como seguidora de los modelos carolinos evolucionados de fines del siglo XII y destaca en el texto el dominio de la métrica y la prosodia clásicas, así como las evocaciones ovidianas y carolingias desde el punto de vista literario. Llama la atención también sobre la elaborada expresión cronológica, complicada y culta, como lo había sido la de la infanta Sancha en San Isidoro de León. En la traducción que tenemos en pantalla, según este investigador, el término esto parece referirse al cuerpo, que es lo que cae, lo que muere, lo que queda en el sarcófago, y aquello pudiera referirse al hecho de que superó en virtudes a los hombres, expresión muy moderna, por cierto, y muy poco usual para la época, y a pesar de ello abandonó el mundo para encerrarse en un convento, lo que enfatiza sin duda su mérito. El contenido prescinde de los vínculos personales y familiares de Gontrodo nuevamente, en una época, como señalaba el epigrafista Robert Fabreau, en que las inscripciones definen cada vez mejor la adscripción social o la identidad social de sus titulares. Sin embargo, en este caso estos versos se destinan más a enfatizar las virtudes y la condición femenina de Gontrodo, como sucede en otros ejemplos de epigrafía regia de su época. Un caso lo tenemos, por ejemplo, en el epitafio de la reina Blanca de Navarra, fallecida en 1156, que tiene un sepulcro además maravilloso desde el punto de vista iconográfico. Se muere a los 21 años al dar a luz a su hijo, que va a ser el futuro Alfonso VIII de Castilla, y en ese epitafio de Blanca de Navarra se dice que honró a las de su sexo. Tampoco es rara la descripción como espejo de mujeres, que figura en los mismos años en el sepulcro de Enrique II, un hombre en este caso en Fontegó, que dice humane speculum conditionis. Y en el entorno más próximo de Gontrodo cuenta también con ejemplos muy semejantes de las abadesas de San Pelayo de Oviedo o de San Isidoro de León. Al fin y al cabo, consideramos que en una comunidad monacal femenina la exaltación de la mujer parece tener más sentido que en otros contextos donde podría prevalecer el linaje o la descendencia en un sentido de legitimación dinástica, que en este caso no tendría tanto lugar. A veces acentúan la trascendencia de sus enterrados, estos epígrafes, como es el caso de los canónigos San Isidoro llamando reina a doña Sancha, fallecida en 1159, y que siempre suscribía sus documentos como infanta. Se la recuerda aquí como virgen hasta la muerte y esposa de San Isidoro. Pero, entre todas las mujeres del románico que podemos poner en la órbita de Gontrodo,
Considero especialmente interesante el caso de Jimena Muñiz, amante de Alfonso VI, a la que me he referido anteriormente, que se muere en 1128 y es enterrada en ese monasterio periférico de San Andrés de Vega de Espinareda, en el Bierzo, en la provincia de León. Frente al epígrafe de Gontrodo, que la recuerda únicamente por sus virtudes, sin mención alguna a esa relación ilegítima, el de Jimena Muñiz, que se conserva en el Museo de León, se refiere a esta mujer como regis amica, y es mucho más duro con su comportamiento en vida, como podemos ver en el texto que está copiado en la pantalla. Tratamiento muy diferente, por lo tanto, entre una y otra, siendo casos muy semejantes, paralelos. Ambos tuvieron una hija, ambas de rey, que acabaron siendo reinas también, y sin embargo a una se la maltrata y a otra se la exalta. Bien, y ya para finalizar, la última etapa de este recorrido la dirigiré a la memoria más reciente de Gontrodo Pérez, a partir de los testimonios documentales generados en el siglo XIX. Como bien sabemos, la desamortización monástica conllevó importantes pérdidas y destrucciones del patrimonio, y el monasterio de la Vega no fue una excepción. La meritoria labor de las juntas desamortizadoras y de las comisiones provinciales de monumentos logró salvar parte de estas obras. En nuestro caso, las actas de la Comisión Provincial Tercera de Monumentos de Oviedo, custodiadas en la biblioteca del Museo Arqueológico de Asturias, nos transmiten una información pormenorizada y casi novelesca sobre las peripecias del traslado del sepulcro de Gontrodo Pérez y de los otros dos que acogía el templo, tras la supresión del monasterio y el movimiento de la comunidad a San Pelayo. Anteriormente sugerimos que la localización más probable, más segura del sepulcro de Gontrodo estaría próxima a la puerta norte que daba al claustro. Y en el siglo XIX, efectivamente, José María Cuadrado lo localiza en el lado del Evangelio, no en este lugar, sino ya en el presbiterio de la iglesia de Santa María de la Vega, en un arcosolio con moldura ajedrezada, y frente a ella sitúa el sepulcro de Sancha Álvarez con la misma disposición. Pero advertía José María Cuadrado que allí lo había trasladado a la Comisión Provincial de Monumentos en 1845. Y en efecto, en este año, sucesivos informes de la Comisión sitúan al sepulcro entre dos paredes, casi debajo de tierra, en lugar poco decente, dentro de clausura. La memoria del traslado de los sepulcros concreta sobre el de Gontrodo que en la pared que aún existe de la iglesia antigua del monasterio hay dos arcos desiguales, el uno mayor en el frontis, que mira a una de las oficinas del mismo, y el otro más chico al lado del nuevo templo. José María Cuadrado aclara en 1855 que los dos sepulcros que siempre se destacan estaban en la puerta que desde el claustro introduce al coro, en los arcos que a cada lado de ella cobijan las mencionadas urnas. Hay que reparar en una cuestión, y es que la Comisión de Monumentos dice no haber encontrado los restos mortales de Sancha, de la abadesa Sancha, en el interior de la segunda arca que se descubre, y dice que colocaron en este sepulcro vacío los restos hallados en un tercer sepulcro. Hay un movimiento de restos, de vestigios, que es muy frecuente, ¿no? Un agrupamiento de huesos y de ajuares seguramente también, que es lo que más me puede interesar quizá a mí, con lo cual esos restos de ese tercer sepulcro pasan al segundo, que estaba vacío, y se van a concentrar de esta manera. En este tercer sepulcro se trasladan dos esqueletos, se dice, de una mujer y de un hombre pequeño o niño, Álvar Díaz, con un pequeño resto de zapato y un pedazo de seda, quizá un velo de mujer con unos alfileres. Estos restos seguramente pertenecen a la otra Sancha y a su hijo, Álvar Díaz. Las actas destacan que aquellos sepulcros fueron visitados con frecuencia, es un dato curioso, ¿no? Dice, interés por toda clase de personas cuando se recolocan en el presbiterio, y se lamenta de que hasta ese momento hubieran permanecido ignorados y ocultos. Manifiestan los comisarios su satisfacción por haber podido cumplir su misión de conservar, esclarecer y transmitir a la posteridad los monumentos notables por su mérito artístico y por su importancia en la biografía y en la historia. Es decir, están contribuyendo a trazar la memoria de Gontrodo Pérez y de las otras tres personas enterradas con ella en su fundación, aunque no llegasen a identificar los restos de Sancha la abadesa. Las actas recogen sin fecha aparte en folio las cuentas del coste que ha tenido la traslación de los sepulcros y la hechura de los dos arcos de piedra para los mismos al presbiterio de la iglesia del monasterio de Santa María de la Vega. Es decir, la obra se lleva a cabo y se recolocan de una manera probablemente semejante a cómo estarían en origen en esa puerta que daba al claustro. El sepulcro se abre en este momento de traslación de los restos, como mencioné anteriormente, y la comisión en esta apertura aludió a que se encontraron restos mortales de una mujer, el sepulcro de Gontrodo, en mediana conservación, como comenté antes, y alguna parte del calzado.
En otra cuartilla, que también es interesante, se dice que se adjuntan los diseños ejecutados para la reubicación de los dos sepulcros, alabando la buena labor de los comisionados y la pericia artística del profesor de dibujo Vicente Arbiol y del joven Ciriaco Miguel Vigil. Sin embargo, no hemos encontrado esos proyectos, ¿no?, que sería muy interesante verlos, pero los dibujos no estaban en ese fondo documental, quizás están traspapelados en algún otro sitio o se conocen en otro tipo de documentos. Bien, tras ese primer reconocimiento, que por desgracia no da más detalles, se inicia un largo proceso de gestiones, como decía anteriormente, de forma casi novelesca, que recogen puntualmente las actas de la Comisión de Monumentos, hasta que el sepulcro y el epígrafe pudiesen finalmente terminar en 1858 en un depósito provisional, que es en la capilla de la Universidad de Oviedo, hasta pasar después al Museo Provincial de Asturias y la custodia de los restos biológicos de esos difuntos al monasterio de San Pelayo de Oviedo. La superiora de la Comunidad de la Vega, que se encontraba en San Pelayo en 1854 con su comunidad, manifiesta que sus pobres ajuares fueron prontamente trasladados, pero lloraban, a la verdad, dejar los restos humanos de sus hermanas muertas en el Señor. En 1856 consiguen el permiso para trasladar esos restos de las monjas a San Pelayo y también piden recuperar el sepulcro. Sin embargo, los comisionados de esa tercera sección visitan la iglesia de San Pelayo y no encuentran adecuado ningún lugar para poder alojar el sepulcro, porque consideraban que los muros estaban un poco endebles y que podrían haberse caído quizá o derrumbado, y deciden finalmente depositar los sepulcros, el sepulcro y el epitafio, en el depósito de la Universidad de Oviedo. Y ya esto va terminando. El asunto, sin embargo, no se queda ahí. En 1857 el Ayuntamiento de Pelúgano, de cuya parroquia era natural Gontrodo, pide que sus restos sean trasladados a la Catedral de Oviedo, pero esto no cambia la decisión de la Comisión de Monumentos y los sepulcros, el sepulcro y el epitafio siguen teniendo como destino la capilla de la Universidad. Actualmente, los restos de Gontrodo Petri, sus huesos y los de los otros difuntos encontrados en la Vega se conservan primorosamente en un arca de madera que tienen en pantalla, ubicado en un ángulo del claustrillo del monasterio de San Pelayo de Oviedo. Cuando los restos llegan a este monasterio, se produce una procesión, se llevan en procesión con una comitiva bastante importante. A las 11 de la mañana se menciona que esa comitiva acompaña la urna cineraria al claustrillo de difuntos, asistiendo con velas encendidas las dos comunidades desde la portería del monasterio, cantados los responsos que prescribe el ceremonial benedictino y colocada la urna bajo un arco. Se entrega la llave a la Reverenda Madre, presidenta de la Vega. Y hasta hoy esos restos están custodiados en este arca de madera que sustituyó a al arca primera, primitiva, en esta procesión, por el estado de conservación. Bien, y ya para terminar, el último hito, el último dato que se puede recoger o aportar en cuanto a la memoria muy reciente ya de Gontrodo Petri, de sus restos, de su sepulcro, de su epitafio, es la última restauración que se llevó a cabo de forma muy afortunada desde mi punto de vista en el año 2011 con el motivo de la recolocación del sepulcro, de la rehabilitación y ampliación del Museo Arqueológico de Asturias, en cuya restauración, aparte de hacer una limpieza profunda que nos permite ver hoy en día esos relieves, aparecieron restos de policromía rojiza en las letras. En la pantalla he intentado hacer una ampliación para que se pudieran ver. Es muy frecuente porque hay muchísimos sepulcros, muchísimos epitafios con las letras repintadas en rojo en diferentes épocas. No quiere decir que sea pintura obligatoriamente románica, pero desde luego es uno de los elementos que ha sacado a la luz esta nueva restauración y que podemos considerar que cierra este relato o esta historia de la memoria y reconocimiento de los restos de Gontrodo. Por lo tanto, solo me quedan ya apuntar breves conclusiones. El tiempo apremia, esperando que la publicación que suceda a este discurso permita completar con el detalle y la extensión necesaria los pormenores del mismo. El planteamiento y el objetivo final de mi estudio sobre Gontrodo Pérez se incardina en el panorama de las recientes investigaciones sobre el papel de las mujeres poderosas en el entorno regio aristocrático en los siglos del románico. Su vinculación con la realeza, de forma legítima o ilegítima, y la Iglesia, acentuó en estos casos como este, de Gontrodo, su capacidad de influencia y protagonismo en la sociedad de su entorno. Esta mujer pertenece al grupo de las amantes y concubinas regias que son una presencia habitual en la época. Recientemente Inés Calderón apuntaba que este tipo de relaciones, ilegítimas y no admitidas por la Iglesia,
en el caso de la alta nobleza con reyes, fue un mecanismo para establecer redes parentelares y alianzas políticas nada desdeñables. Una de las manifestaciones más evidentes de esta posición fueron sin duda sus enterramientos privilegiados en los lugares elegidos por motivos devocionales o de acogida en vida, muchos en monasterios fundados y favorecidos por ellas y por sus familias. Y en este aspecto hemos considerado necesario sugerir la ubicación del sepulcro de Gontrodo en la iglesia fontebrista de su fundación, así como la configuración del enterramiento a la luz de la interpretación de las relevantes piezas conservadas. Si bien la riqueza plástica y epigráfica del mismo queda evidenciada con su mera contemplación, son muy escasos los datos ciertos que tenemos acerca del ajuar y de la preparación del cuerpo para colocarlo en este rico sepulcro. En todo caso, queda la memoria de Gontrodo y quedan aportadas una serie de conclusiones que espero se podrán ampliar en la próxima publicación. Y con esto concluyo mi discurso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor de la Peña, por su excelente discurso de ingreso en esta casa. Y tiene ahora la palabra para darle contestación a José Antonio Álvarez Castillo. Señor director, señor director general de Patrimonio, señoras y señores miembros del Real Instituto de Estudios Asturianos, señoras y señores, les saludo con la satisfacción de oficiar hoy, por delegación de nuestro director, que le agradezco, como receptor literario en esta casa de doña Isabel Ruiz de la Peña González, compañera desde la bancada universitaria, colega luego en la profesión y amiga siempre. La excelente lección que nos acaba de ofrecer bastaría, a modo de piedra de toque, para justificar mi intención inicial de hacer gracia a los miembros de este instituto del repaso del currículum, bien conocido y ahora contrastado, de la nueva numeraria, pero precisamente porque el carácter público de estos actos de ingreso tiene su origen en la intención de la Real Academia Española, mediado del siglo XIX, de acercar la sociedad al quehacer académico. Viene al caso ofrecer un sumario repaso de su trayectoria a nuestros invitados y también a los futuros lectores de su interesante discurso. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, y doctora en Historia del Arte 4 años después, honrando una beca de formación del profesorado. Es profesora titular de Historia del Arte en nuestra universidad desde el año 2007. En ella forma parte del grupo de investigación Docular, Laboratorio de Documentación Histórica, orientado a la investigación y divulgación del patrimonio medieval asturiano. Su carrera profesional ha incluido estancias de investigación en la Universidad de Tours, el Centre d'Études Supérieures de Civilización Medieval de Poitiers y en la Universidad de Nova de Lisboa, al tiempo que ha estado vinculada, desde sus inicios, a sucesivos proyectos promovidos por diversas agencias de investigación, interesando las relaciones entre iglesia y ciudad en la Edad Media, el monacato astur-leonés y el arte funerario medieval. En este aspecto, y para lo que nos ocupa, cobra especial relieve su participación en dos iniciativas de la Universidad Autónoma de Madrid, el Thesaurus Architecturae Hispaniae Medievalis, proyecto dirigido por el doctor Isidro Bango Torviso, y el proyecto internacional Migravit, la muerte del príncipe en Francia y en los reinos hispanos, siglos XI al XV, modelos de comparación, dirigido por el doctor Fermín Miranda García y desarrollado en colaboración con la Casa de Velázquez por un amplio equipo interdisciplinario. Resulta así manifiesto que sus intereses se han venido orientando con preferencia al arte altomedieval y románico del noroeste hispano, concretándose en los últimos años en los espacios y monumentos funerarios, en las artes suntuarias y en el imaginario vinculado a la memoria de las élites sociales. Esa ya dilatada trayectoria investigadora se ha plasmado en 5 libros y un primero de artículos en revistas científicas de impacto, capítulos de libros y actas de congresos o colaboraciones en catálogos de exposiciones. Y al tiempo, cumpliendo otras obligaciones de la profesión universitaria, con docencia en distintas titulaciones de grado y máster, dirección de tesis y trabajos de fin de estudios, a las que se sumó en estos últimos años el desempeño, siempre gravoso para un investigador, de una dirección de área, aún viene atendiendo con generosidad una intensa actividad como conferenciante
y las obligaciones de los diversos comités editoriales en que se integra. Sin que figure en estatuto alguno, y tampoco con exclusividad, en esta casa viene cada uno oficiosamente identificándose con una encomienda. La mía es de algún modo territorial, sobre el poniente asturiano. La de otros colegas puede ser temática, cronológica, gremial o corporativa. La suya es la del arte medieval, y particularmente, como se ha visto, el románico. Y así, ha elegido un tema bien traído por muchas razones. Yo quiero ver en su estudio, más allá de la recuperación de una protagonista con mayúsculas, el necesario alumbrado de un patrimonio esencial de la ciudad de Oviedo, que ahora recibe una intensa atención ciudadana, y también la reivindicación de un tiempo histórico, el medieval, que un presentismo ansioso, cansino, viene tildando en la opinión pública como oscuro, bárbaro y poco civilizado. Quienes ponemos nuestro afán en los pergaminos medievales, sabemos bien que estos, a medida que van abundando, transmiten una sociedad sofisticada que resultará, pasado el primer milenio, luminosa y también sorprendentemente cosmopolita, incluso para nuestros estándares. No puedo extenderme en esto. Permítanme señalar ese tiempo como esencial en la configuración de la sociedad europea que compartimos hoy, que lata ya entonces reconocible en muchos aspectos, el arte uno de ellos. La divulgación de ese rico mundo medieval y el combate de los tópicos supone en este tiempo de profusión informativa un reto principal para los historiadores que no debería delegarse. El estudio que presenta nuestra nueva compañera se incardina en el panorama, como se ha dicho, de las recientes investigaciones sobre las principales figuras femeninas de la nobleza en los siglos del románico. Las más poderosas, como es el caso, encontraban en sus relaciones con la Iglesia y la realeza una palanca que multiplicaba su protagonismo e influencia en la sociedad de su entorno. Esa destacada posición social, su trascendencia, tenía al final de su vida el consecuente traslado en sus monumentos funerarios, soberbio trasunto, al fin, como testimonio histórico de su condición privilegiada, de sus motivos devocionales y, con frecuencia, de su vínculo biográfico o patrimonial con el escenario, en ocasiones de fundación propia. Es el caso paradigmático del monasterio de la Vega, que acaba de ser detalladamente ilustrado. El trabajo se proponía la aproximación más documentada posible al personaje histórico que fue Gontrodo Pérez y a los testimonios materiales y escritos sobre la vida, la sepultura y la elaboración, también la conservación de su memoria. Es bien sabido que para la época medieval, sobre cuya penuria informativa se lamentaba con afortunada metáfora Menéndez Pidal, fuente seca en estío que exaspera nuestra sed, las manifestaciones vinculadas a la muerte, en forma de disposiciones testamentarias, sepulturas y sus rituales, concebidas con vocación de perdurar, constituyen un venero fundamental, el más rico en lo que hace a las mentalidades y la significación social. Lo acabamos de comprobar en una espléndida labor en los dos frentes fundamentales del investigador, la heurística y el análisis de gabinete, la búsqueda y acarreo de fuentes y su confrontación crítica con la bibliografía. El acertado esfuerzo de esos dos retos se sazona en este caso con una tercera cualidad no siempre concurrente, la capacidad de componer un relato histórico que lo explica con la literatura ajustada, irrenunciablemente rigurosa en su tillaje léxico, pero carente de pretenciosidad. Y así se presenta el perfil biográfico de Gontrodo Pérez, atendiendo a sus orígenes familiares y a su relación amorosa con Alfonso VII, fruto de la cual nacería Urraca la Asturiana, reina consorte de Navarra. Una relación familiar que condicionó su trayectoria vital posterior, buena parte de la cual estuvo vinculada, como se ha visto, a la fundación y profesión en el monasterio fontebrista de Santa María de la Vega, cuya sede nos llega prácticamente arrasada, pero que, aún así, ha materializado hasta nuestros días su figura histórica, reconocible entre las más importantes en el panorama medieval de Asturias. Y a ese escenario, a su organización y estructura espacial, se aproxima a través de fuentes escritas medievales y modernas, así como de testimonios planimétricos y gráficos de época contemporánea. De ese modo es posible conocer el marco elegido por doña Gontrodo para su entierro, convenientemente puesto en relación con los rituales y la liturgia funeraria de la Orden de Fontevraud en las escasas fundaciones en la península ibérica y las principales de Francia. Desaparecida la iglesia, queda el análisis territorial y plástico iconográfico del destacado sepulcro de piedra conservado en el Museo Arqueológico de Asturias, que resulta contextualizado en el patrocinio de sepulturas notables del románico del Reino de León. Y tras la muerte llega el recuerdo de doña Gontrodo, recompuesto por la investigadora a través de los testimonios materiales y escritos de su evocación. Uno de los más tempranos es el excepcional epígrafe funerario conservado junto al sepulcro, estudiado recientemente desde un enfoque filológico, y que ahora contextualiza convenientemente la documentación localizada en obituarios leoneses, que caracterizan a la noble asturiana por su virtud y vida piadosa intramuros.
Las descripciones de época moderna de las alteraciones de los enterramientos y el remozado de la iglesia de la Vega le permiten sugerir la localización y el posible aspecto primitivo del sepulcro. En relación con ello, cabe señalar el interés de la documentación de las actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Oviedo que saca a la luz, informando del traslado de los restos al monasterio de San Pelayo después de la desamortización y del rescate del sepulcro depositado en el museo junto a la lápida mencionada. Y termina el recorrido de trabajo y la atención a su memoria con la restauración de estas dos piezas durante las obras de ampliación y remusealización de la colección arqueológica. Apuradas las fuentes de ese modo, no cabe añadir más. En la satisfacción que señalaba al inicio por enmarcar protocolariamente el ingreso de la nueva compañera confluye una doble perspectiva, la del amigo y la del miembro de esta institución, que seguro saldrá beneficiada. Así permite pronosticarlo su ética de trabajo, también la discreción y el respeto que siempre orientan su relación con la casa, con unas tradiciones y modos que bien conoce y que ha honrado hoy presentándonos esta novedosa aportación. Recurro para terminar a un concepto venerable, apelando a su hermosa acepción medieval, terra patrium, cuando aún el término no estaba corrompido por la manipulación y el cinismo que lo hacen incómodo en no pocas ocasiones. Como expresa bellamente la lauda de doña Controdo, y con esa licencia, vaticino como bien seguro que la labor en el Ridea de Isabel Ruiz de la Peña González resultará honra de su patria. Querida amiga, que seas muy feliz en esta casa, nosotros lo estamos con tu ingreso. Que sea enhorabuena. Muchas gracias. Procedemos a la entrega de los atributos que acreditan a doña Isabel Ruiz de la Peña González como miembro del número permanente del Real Instituto de Estudios Asturianos, su nombramiento y la medalla de la institución. Muchas gracias por su asistencia. Se levantan las